Pues primeramente quiero felicitar a quienes empezaron con nosotros con el calendario de lectura y prácticamente en unos días ya estamos terminando de leer la Biblia en un año. Entonces, ¿qué va a pasar? A partir del 1 de octubre vamos a comenzar otra vez. No se entristezcan, hay otra oportunidad, ¿verdad? Otra oportunidad y pues bueno, les quiero felicitar. También, no sé si supieron las noticias, pero es como ejemplo del tema que vamos a ver. Pues resulta que ya nos quedamos, ¿sí? Porque según Cristo iba a venir entre, ¿qué? 25, 26 de septiembre y pues si no nos fuimos, pues nos quedamos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo digo de forma a lo mejor chusca y todo, pero para que vean cómo gente sigue todavía haciendo ese tipo de proclamaciones y no pasan. O sea, es tan claro en la Biblia de que dice, ni el Hijo, ni aún los ángeles del cielo saben, solamente está en la mera potestad del Padre. Cuando el Padre diga ya, ya, entonces no sé por qué buscan símbolos, cosas raras en la Biblia y dicen, es que tal fecha y es que tal. No, no se quiebren la cabeza en hacer eso. Va a pasar y va a pasar y ya. ¿Sí me explico? No es algo que tengan que crear ansiedad en nosotros y generar ansiedad en las personas, porque al parecer mucha gente, lo mismo que ocurrió con los de Tesalónica, empezaron a vender sus cosas y todo y no pasó nada, no pasó nada. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué di este ejemplo? Bueno, hoy pues prácticamente es la última semana de nuestro calendario, ¿sí? Prácticamente tendría que hablar de las cosas futuras, pero ya vimos con anterioridad las cosas futuras. Entonces, ¿qué es lo que quise hacer? Quiero establecer, como vamos a empezar otra vez a hablar y empezar con el Antiguo Testamento, quiero que establezcamos de cierta forma cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a abordar. Hay muchas caras nuevas en el sentido de que cuando nosotros vimos los temas de cómo leer e interpretar la Biblia, que ahí están las primeras clases de escuela dominical, pues ahí vemos muchos principios. Quisimos poner bien los principios de cómo íbamos a interpretar la Biblia, cómo la interpretamos en la escuela dominical, en la predicación, pero yo sé que no han visto esos videos, entonces hoy no, en esta hora no me voy a chutar todas esas clases, pero sí quiero que veamos algo que Pablo sintetiza muy bien en Corintios referente a cómo debemos de tomar el Antiguo Testamento ahora como cristianos. ¿Sí me explico? Entonces quise tomar eso para que tengamos como que las bases para que cuando nosotros estemos leyendo, cuando ustedes me escuchen dar una clase o la predica, entiendan por qué lo estamos interpretando de esa forma. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios de aquí? No, muy bien. Pues bueno, pues vamos a 1 Corintios capítulo 10. Es un pasaje que ya en algunas ocasiones lo hemos leído, pero hoy lo vamos a enfocar hacia el propósito del Antiguo Testamento para nosotros. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Primera a los Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién se está dirigiendo? A la iglesia de los Corintios. ¿Los Corintios eran una iglesia judía? En su mayoría gentil, pero también había judíos. Por eso es de que también él habla acerca de qué? Antepasados. ¿Sí me explico? Bueno, entonces pero había más gentiles. Bueno, dice que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca.
Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. ¿Sí recuerdan todos esos acontecimientos? Muy bien. 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está tomando lo que es el Nuevo Testamento y lo está juntando ¿con qué? Con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué está? Y de hecho, cuando vimos ese pasaje, ¿verdad? De que Moisés le pegó a la roca, y por qué le pegó y por qué Dios se enojó, ya también ese tema ya lo vimos con anterioridad. Entonces, entendemos, de hecho, veíamos cómo esa forma, ¿no? El Señor le dice, yo estaré enfrente de ti arriba de la roca, ¿sí se acuerdan de esa porción? Entonces, ¿y quién estaba hablando en ese tiempo con Moisés? ¿Quién dice aquí que era Pablo? Cristo. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Versículo 6. Esas cosas sucedieron como una ¿qué? Advertencia. ¿Qué es una advertencia? Algo así como un conocimiento previo a algo que te puede ocurrir, ¿sí? Y normalmente es malo. Por ejemplo, antes, si nosotros vamos en nuestro vehículo, como mi Tesla que está allá afuera, en nuestro vehículo, y vamos ahí y de repente vemos que está el verde, y de repente vemos el ámbar, ¿no? Y empieza así. ¿Ese qué se está simbolizando? Advertencia, cuidado, cuidado. Por eso es intermitente. Cuidado, 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 hasta que se pone en rojo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Acelerarle rápido o detenerme? Detenerme. ¿Sí? Porque si le acelero, ¿qué va a pasar? Normalmente va a pasar algo malo. ¿Sí? Entonces es una ¿qué? Advertencia. Entonces, tomando ese ejemplo burdo, dice otra vez, esas cosas sucedieron como advertencia. ¿Para qué? Para nosotros. ¿Para nosotros quiénes? ¿Nosotros cristianos judíos o cristianos gentiles? Ahí había tanto gentiles como judíos, pero nosotros somos gentiles. Entonces, todo lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es para mí como qué? Advertencia. Es una advertencia. Si yo puedo checar la forma de vivir de un rey David, etcétera, y si yo hago cosas que ellos hacen igualitas, me va a pasar ¿qué? Lo mismo que ellos les pasó, ¿sí? Si yo hago lo opuesto, pues me va a pasar lo opuesto a lo que ellos recibieron. Si el pueblo de Israel fue desobediente, yo tengo que ser ¿qué? Obediente. ¿Sí? Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento para mí como cristiano sirve como advertencia para nosotros. Y después dice, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Muchas de las cosas o temas que vamos a abarcar durante el Antiguo Testamento, vamos a checar muchas de las actitudes que tanto el pueblo de Israel, tanto en lo personal, personajes bíblicos del Antiguo Testamento, que estamos viendo actitudes personales. Y muchas veces nosotros no estamos fallando en lo doctrinal. ¿Sí me explico? ¿Qué es donde normalmente fallamos? En nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir, en el día a día. ¿Sí? Si yo igual, a cualquiera de ustedes igual les puedo preguntar, a ver, por ejemplo, ¿cómo uno puede ser salvo? ¿Cuándo te vas a ir cuando te mueras? ¿Qué va a pasar después? Doctrinalmente me lo pueden decir, ¿sí? Intelectualmente me lo pueden decir. A lo mejor no estamos tan mal en eso, pero en donde sí flaqueamos mucho es a veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, cómo nos dirigimos con las demás personas. ¿Sí me explico? Y es lo que nosotros vamos a, para eso va a servir ahora el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Porque lo digo yo? No, porque aquí lo está diciendo Pablo. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos. O sea, si vemos en el Antiguo Testamento a alguien que está codiciando, nosotros no vamos a copiar su misma actitud. Dice, lo malo como hicieron ellos.
Y después dice versículo 7, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba inclusive adorando, ¿no? Pensando que ese era su Dios. Tristemente, muchas veces la gente piensa que está adorando al verdadero Dios. De hecho, que es muy clara, como dice aquí, a fin de que, dice, ni rindamos culto, ¿qué? A los ídolos. ¿A qué se está refiriendo a los ídolos? A las imágenes hechas de madera, de plata, de fierro, de yeso y en la actualidad, o dibujado. O sea, ¿y cómo es posible que hay un grupo de personas que hacen este tipo de culto o de adoración a las imágenes, pero se sienten los verdaderos? ¿Sí? Cuando aquí está muy claro que eso es algo en lo cual Dios reprueba. Y un cristiano que realmente ha creído en Jesucristo, un cristiano no puede estar en un lugar o puede, ahora sí que rendirse al culto a los ídolos. ¿Sí me explico? Aquellas personas o que dicen, es que el pastor se dio cuenta de que estaba mal como evangélico y y se fue al catolicismo. No, nunca fue creyente, nunca fue cristiano, nunca creyó. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque eso es algo que Dios reprueba siempre. Entonces, esa actitud es también algo que Dios quiere que nosotros evitemos. ¿Por qué? Porque es una advertencia. Es una advertencia. En la escuela dominical hablábamos de los jóvenes. Si un joven o una joven accede a casarse en yugo desigual, muchas veces es, ok, nos casamos, pero a veces hay 2 bodas o 3 bodas, ¿no? Lo que es el civil, a ver si se da. Ahora, no, pues en tu iglesia, no, y pues ahora es que mis papás quieren que ahora nos casemos ante la iglesia. Y esa señorita o ese jovencito que decían que adoraban y glorificaban a Dios, ¿a dónde están yendo a arrodillar? A una iglesia donde adoran ídolos, donde hay imágenes y Dios reprueba eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar? Por eso dice aquí, es como una advertencia. Es una advertencia. ¿Sí? Dice más adelante. Dice que hicieron algunos de ellos, como dicen las escrituras, el pueblo se alegró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas, ¿sí? Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos en la vida de David, cuando David andaba de baquetón, así en la azotehuela y todo, y de repente miró así como que, ay, a ver quién veo, ¿ah? ¿Y a quién vio? A Betsabé. La deseó y la poseyó, ¿sí? Y de esa forma también, ¿sí? Para que igual tanto hombres como mujeres no veamos, inclusive es una está dentro de los mandamientos que es, no desearás la mujer, ¿qué? De tu prójimo. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Sí me explico? Entonces también es una advertencia. No está bien el mirar, ¿sí? La mujer que no te pertenece, ni el hombre que no te pertenece. No está bien. Si lo haces, como dice aquí, hay una advertencia. Y aquí dice, y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. ¿Sí? Prácticamente que nos está diciendo que Dios va a tomar ¿qué? Cartas en el asunto por las malas actitudes o malas decisiones que nosotros hagamos. Versículo 9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, ahora ya como cristianos, ¿no? Sí, muchas veces también podemos, bueno, si tú dices que soy hijo de Dios, si tú dices que siempre me vas a proveer, si tú dices que empezamos a reclamarle a Dios, ¿verdad? Empezamos a reclamar y tú, ¿por qué me está pasando esto? Y por ahí tenemos una predicación, ¿verdad? Donde dice que Dios no hace caso a ese tipo de exigencias. Entonces, tristemente,
cristianos caen en esa situación y complementa Pablo, dice, como hicieron algunos de ellos. Y después dice, y luego murieron mordidos por serpientes. Entonces, si un cristiano tiene esa mala actitud de tentar a Cristo, de quererlo poner a prueba, de querer probar si realmente eres hijo de Dios, casi uno comportándose como el mismo Satanás. Si eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué no me das esto? A ver, ¿por qué no me curas? A ver, ¿por qué no me pasa esto? A ver, ¿por qué esta situación no se arregla? Si realmente dices que me amas, ¿no? Esa frase casi de querer, eh, querer sentir mal a Dios por lo que me está pasando, lo queremos así sentir mal y decir, ya ves, tú no eres tan poderoso. Tristemente hay muchos y la consecuencia también el pueblo de Israel la sufrió. Y versículo 11 también es el que nos da un poco más de luz, dice, y esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Se pusieron por escrito, todo el Antiguo Testamento se puso en escrito para que nos sirvieran, ¿qué? Otra vez, de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si hace más de 2000 años Pablo ya se sentía en el fin de los tiempos, pues nosotros estamos más cerca al final de los tiempos que el apóstol Pablo. Entonces, todo el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? El Antiguo Testamento es para nosotros, ¿qué? Religiosidad. ¿Tenemos que seguir así, mandato tras mandato? No. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ahora sí que los estoy invitando y los estoy retando a que analicemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Nos está diciendo en el versículo 6 que es como una, ¿qué? Advertencia. Y después en el versículo 7 dice, como ejemplo, también es como ejemplo y advertencia para que los que vivan para los que viven en el fin de los tiempos. Entonces, a ver, levanten la mano de los que son de los que son de la religión cristiana. Levanten la mano. La verdad, ya se la saben. Entonces, se supone que no somos de ninguna religión, ¿sí? O no deberíamos considerar que por ser cristianos somos de la religión cristiana. No deberíamos de considerarlo así. Y como no nos consideramos así, o no nos debemos considerar así, entonces el Antiguo Testamento ¿lo debemos de tomar religiosamente? No. ¿Cómo lo debemos de tomar? ¿Cómo lo dice Pablo? Como ejemplo y como advertencia. Entonces, no, pero es que todo el Antiguo Testamento hay que cumplir la ley y que no. Espérate, espérate. Así, ahora sí que así no son las cosas, ¿sí? El propósito de Dios no es que apliquemos literalmente el Antiguo Testamento, sino que lo entendamos como ejemplo, como lo ha dicho Pablo, como enseñanza, como advertencia y sombra que apunta a ¿quién? A Cristo. Su aplicación hoy es espiritual y práctica, no ritual ni ceremonial. Algo que también se suele hacer es adjudicarnos textos del Antiguo Testamento, sacándolos fuera de su contexto. Quiero ver solamente dos textos. ¿Recuerdan lo que vimos hoy en la mañana en cuanto a esta frase de que dominguera, de que la hoja acá y usted se la sabe bien, ¿verdad, hermano? Bueno, esa, la frase famosa de la hermana Eva, este, esa, pero hay otras y también las he escuchado, ¿sí? No se sienta mal, es broma, ¿no? Vamos al libro de Jeremías. Hay muchos textos, pero solamente por cuestión de tiempo, solamente quise tomar dos. Jeremías capítulo 29. En Jeremías capítulo 29, versículo. ¿Sí trae su versión 60, hermana? Bueno, voy a leer y después nos va a apoyar la hermana Lucina con su versión 60. Bueno, Jeremías capítulo 29,
Es más, lo va a leer primero la hermana Lucina y bueno, lo seguimos con nuestra vista en nuestra versión, ¿sí? Porque yo creo que ustedes lo han escuchado más en versión 60, ¿sí? A ver, hermana. Entonces, llega un cristiano normalmente, así muy espiritual, y de repente nos saca Jeremías 29:11. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hasta ahí. Si han escuchado a cristianos, perdón, que han citado y que lo dicen así, es que Dios tiene para nosotros ese plan, lo que veíamos hoy en la mañana, ¿verdad? A diferencia, Dios tiene ese plan y que no sé qué, y citan ese pasaje. Pregunta, escrituralmente, exegéticamente, teológicamente, hermenéuticamente, ¿podemos adjudicarnos ese texto? Y así como les dije, viene un hermano muy espiritual y me da consejo y me saca ese texto. ¿Lo puede hacer? Tenemos que ver un poquito el contexto. ¿Qué nos dice el contexto? Versículo 11, versículo 10 dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. ¿A quién le está diciendo Dios a quién? A ver, pónganse otra vez. ¿A quién le está hablando Dios a través de Jeremías? ¿A qué pueblo? Ay, como dije, ya no, pues ya no quieren hablar, ¿verdad? ¿A quién? Judá. ¿Por qué Israel no? ¿Eh? Ya se los habían llevado. ¿Quién se los había llevado? Los asirios. ¿En qué año? Dice, otra vez regresa. El año 722 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, sí, porque igual, si yo hubiera dicho, fíjense, si yo hubiera dicho, es que aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel de que van a, ¿está bien o está mal? Está mal, porque el pueblo de Israel ya se lo habían llevado. El reino del norte se lo llevaron los asirios y ya solamente quedaba el reino del sur, que es el reino de Judá, capital, Jerusalén. ¿Sí? O Jerusalén, o si se sienten muy, muy judíos, Jerusalén. O Israel, o Israel. ¿Sí? Entonces, si yo no, inclusive cuando vimos otra clase, yo digo, no siempre donde diga Israel se está refiriendo a todo Israel. ¿Sí me explico? Aquí ya no había ni todo Israel ni reino de Israel, porque ya se los habían llevado. Solamente estaba ¿quién? El pueblo de Judá, que es el que entró con quién. Bueno, se los llevaron ¿quiénes? Los babilonios. Entonces dice, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años que estuvieron el pueblo de Judá, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. ¿A quién le está diciendo eso? A Judá. Y los llevaré de regreso a casa. ¿A quién? A Judá. Y llegamos al versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. En esos días cuando, etcétera, 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 etcétera. ¿Yo me puedo aplicar ese texto? No. No, ¿verdad? ¿Y por qué muchos cristianos lo hacen así? Es sacarse, o sea, si se dan cuenta por qué quise hacerlo, porque si vamos a tomar otra vez el Antiguo Testamento, yo sé que hay a quienes puedan estar acostumbrados a esa forma de interpretar, pero si somos rigurosos en la forma de interpretar correctamente la Biblia, no debiéramos de estar sacando estos textos fuera de su contexto y así sacarlo, aplíqueselo. Y ahora usted así. No, no se debe. ¿Sí me explico? Y hay otro famosísimo, otro, igual nos ayuda, hermana Lucina, por favor. Y yo creo que ustedes lo saben. El 3:3:3. Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3, hermana? Y también lo he escuchado que lo usan de cierta forma.
Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. ¿Es famoso o no es famoso ese texto? Sí, igual. Y normalmente se toma cuando recuerda, es que nosotros tenemos que ser guerreros de oración. Ya ves cómo dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Y normalmente pues es citado así como versión 60, ¿no? Y versión, Nueva Traducción Viviente dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está, etcétera. Yo puedo seguir, bueno, y ahorita que lo estamos tomando, ¿yo puedo tomar ese texto así como lo estamos haciendo? ¿Por qué no? Tenemos que leer ¿qué? El contexto, siempre el contexto, recuerden, contexto, amigo, ¿sí? No contexto, malo, contexto, amigo, ¿sí? Bien, entonces dice desde el versículo 1, mientras Jeremías, ¿quién? Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que lo formó y lo estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a quién se lo está diciendo. A Jeremías. ¿Hay alguien aquí llamado Jeremías? O sea, si te llamas Jeremías, tal vez sí. Pero si no te llamas Jeremías, no. Y no eres el Jeremías de la Biblia. Entonces no es a ti. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y otra vez dice, Señor, pídeme demostrar y cosas que no conoces acerca de lo que está por venir. Pues esto dice el Señor, Dios de qué? De Israel, ustedes derribaron las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, el tomar estos textos fuera de contexto para andármelos yo aplicando y andar dando bibliazos por acá, bibliazos por allá y andarlos, eso no es la forma correcta de leer e interpretar la Biblia. Y mucho menos nosotros como cristianos interpretar el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, ¿cuál es el propósito? Y lo acabamos de leer en 1 Corintios. Tiene que ser ¿qué? Como una advertencia y enseñanza, pero no es religioso. Ahora, si nosotros dijéramos, ay, entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Les pregunto, y creo que esto ya lo he mencionado varias veces. Si dijéramos, ¿cuál sería la verdadera religión? ¿Cuál sería? El judaísmo, la religión de los judíos. El judaísmo. ¿Por qué? Uno, a ver. Uno, porque Dios estableció una serie de rituales, una serie conmemorativa. Bueno, Dios eligió un pueblo. Sí, bueno, sí, un pueblo, dentro de ese pueblo un sacerdocio, Ajá. y con base en ese sacerdocio implantó lo que son ritos, fiestas, y ese como que rituales, y esa como que religiosidad de repetición a lo largo de los siglos, Dios lo estableció para que su pueblo hiciera ese para toda la eternidad. Sí. Estableció también una familia, ¿verdad? ¿La familia de quién? De Leví. ¿De ahí vienen qué? Los levitas. Estableció sacerdotes dentro del pueblo de Israel. No sacerdotes católicos romanos, no, sacerdotes levitas. Dios los estableció. ¿Dios estableció a los católicos romanos? No. Si hablamos de religiones, tiene que ser con el pueblo de Israel. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y ¿Dios estableció un lugar de adoración? Sí, en Jerusalén, no en Roma. ¿Sí me explico? Y así podemos hablar detalle a detalle donde el catolicismo romano está completamente reprobado, ¿sí? Y completamente alejado de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, hablando de una verdadera religión, es solamente el judaísmo. Ahora, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros somos una religión como cristianos? No. Nosotros a lo mejor teníamos una religión, cuando no conocíamos. Pero ya una vez conociendo a Cristo, conocemos la verdad y la verdad nos hizo libres. Pero eso ahora qué significa? Que ahora que ya conozco y ahora conozco a ese Mesías judío, porque Jesucristo era judío, no era católico, como muchos piensan, ese Mesías judío, ahora que lo conozco, ahora qué pasa con el Antiguo Testamento.
¿Tengo que seguir todo el ritualismo judío? No, solamente es como advertencia para mí y como enseñanza en la vida de cada uno de ellos. Si vamos bien. Entonces, por eso cuando llegamos a Gálatas capítulo 5 y que Pablo está ahí peleando con que es que ya no tenemos que cumplir la ley, porque ¿quién cumplió la ley por nosotros? Cristo. Y por la obediencia de Él, nosotros somos ahora ¿qué? Justificados delante de Dios. No necesitamos, o sea, y por muchos que digan, no, es que el día sábado, no, es que dice en Levítico tal, y que ¿eso es aplicable para nosotros? No. Y de hecho vimos, no sé si recuerdan un tema cuando les enseñé la base bíblica de que, ¿por qué si en el Antiguo Testamento dice que no se puede comer carne de los chanchitos, si se acuerdan, de los porquitos? ¿Por qué nosotros sí podemos? Si recuerdan esa clase. Bueno, es que son caras nuevas. Pero bueno, en esa clase, así con la Biblia, les mostramos donde el pueblo de Israel no lo puede hacer porque es un pueblo ritualmente santo y apartado para Dios, ¿sí? Pero en el caso de nosotros los gentiles, no, Dios no nos considera ni santos ni apartados para Él. ¿Sí me explico? Entonces nosotros sí podíamos comer, ¿sí? De hecho está bueno, el texto, digo, por ahorita no leerlo, ese texto donde dice, bueno, si compras o se muere o algo así, es cierto animal, dice, tú no lo comas, no nada, ¿sí? Pero si viene el extranjero, si tu vecino no es judío ni nada, a él sí véndeselo y a que se lo coma. ¿Sí me explico? Entonces, por eso sí nosotros como gentiles sí podemos comer carne de puerco, los judíos no. Pero también recordemos otra vez lo que estamos estudiando aquí, como nosotros no somos de la religión judía y jamás lo vamos a hacer porque hemos encontrado a la verdad en Jesucristo, el Antiguo Testamento solamente sirve como que, otra vez, como advertencia y como enseñanza de las actitudes que han tenido en el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso es de que nosotros igual, inclusive ni los mismos apóstoles, ni el apóstol Pablo, me dijeron, no, el día sábado, 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 como aquellos adventistas que todavía están ahí, y sábado, porque no somos ¿qué? Ni religiosos ni ritualistas, porque el Antiguo Testamento sirve como que advertencia y enseñanza. Si vamos bien, algunos los veo con cara de what. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante. Entonces, bueno, siempre el Sabbat es igual meramente religioso, ¿no? Para el pueblo judío. No necesariamente puede ser el día de descanso. O sea, debemos de guardar un día de descanso los Y si se puede más, pues más, ¿verdad? Claro, ¿no? Sí, claro. Pero por lo menos un día de descanso, sí. A nuestro Señor, pero simplemente el Sabbat es ellos su religiosidad. Así es. Sí, pero nosotros la tenemos que cumplir. No, no lo podemos, no lo tenemos que cumplir. Hermano, Adelante. una pregunta. ¿Qué denominación es las personas que guisan desde el viernes para no hacer nada el sábado? Los adventistas, eso, o también los judíos, porque los judíos se tienen que preparar desde antes para el sábado. ¿Sí? Los adventistas no tanto, o sea, ellos no van, ellos se reúnen los sábados como nosotros los domingos, pero así que se preparen y cosas así, más bien son los judíos que se preparan para el sábado. ¿Sí? ¿Algo más? Adelante. Hoy en la actualidad hay muchos judíos que no creen en Jesús. Para los judíos Jesús es un símbolo de terror. ¿Por qué de terror? Porque lamentablemente cuando Constantino ya dejó de perseguir a los cristianos y unirlos, porque él vio una visión que según ahí decía, por esta cruz vencerás. ¿Sí? Entonces él, en lugar de seguirlos persiguiendo, pues se acopló a ellos y estableció la religión del Imperio Romano. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con su mamá y con algunos después? Que como pues empezaron a leer el Nuevo Testamento, decían, el pueblo judío es el malo, el que mató a Jesús. Y a partir de ahí
el Imperio Romano, en lugar de perseguir a los cristianos, ahora empezaron a perseguir judíos. ¿Sí? Y por eso, de hecho hay muchos rabís que sí llegaron históricamente a dar referencia histórica de Jesús. Pero a razón de eso, muchos con el tiempo empezaron a desaparecer esos libros para decir, es que Jesús nunca existió. ¿Sí? Entonces, los judíos realmente no, y a la fecha no, y se les enseñan cosas contrarias, o sea, inclusive cosas humillantes, como que Jesús no era ni profeta, ni nada, dice, era un mago, ellos le llamaban que era un maguero. Jesús, así lo mencionan, es un maguero, o sea, que las cosas que él hacía, porque era magia, era un mago. Sin eso, al Antiguo Testamento. Ellos siguen esperando a su Mesías. ¿Sí? Ellos siguen esperando a su Mesías. Y adivina quién va a ser el Mesías que ellos van a aceptar. El anticristo. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó? Hermano, ellos van a creer que Él es. Ellos van a creer que Él es porque recuerde que va a hacer un pacto de paz. ¿Sí? Ahorita Israel, ¿cómo está? En guerra. De hecho, creo que hay algunos países que la semana pasada ya dijeron que el estadio palestino ya es una realidad. O sea, recibieron ese apoyo. Entonces, ¿cómo se va a incrementar la situación ahí? Se va a poner más tensa. ¿Sí? Y seguirá siendo más tensa. Pero es normal. Tiene que pasar eso. ¿Y qué es lo que nos decía Mateo 24? ¿Sí recuerdan? Dice, escucharán de guerras y rumores de guerras y todo. Y que dice, pero el fin todavía no es. O sea, no hay que preocuparnos. Todo eso no lo vamos a vivir nosotros. Le recomiendo las clases que vimos acerca de las cosas futuras, que también estuvo usted, pero estaría bien que las recordar, para recordar. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, eso. Y bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? No. Bueno, entonces diríamos, entonces sí puedo seguir haciendo ese tipo de cosas, sacando textos fuera de su contexto y andarme en los planos. No, no es una forma correcta de interpretar la Biblia. Pero solamente lo dirá en Corintios. A ver, vamos a Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15, versículos del 1 en adelante, ya estamos ahí. Dice lo siguiente: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. ¿A qué tipo de cosas? Bueno, ya en casa, si quiere, lea capítulo 14 para ver a qué cosa está refiriendo. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia de los romanos, judía o gentil. De ambos, pero en su mayoría gentiles. ¿Sí? No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. 2. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, y después cita, como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Prácticamente esto que está citando es un salmo, y en el salmo está haciendo referencia a que Jesucristo iba a recibir el oprobio, o sea, lo que iba a hacer para Dios, él lo iba a ¿qué? A recibir, porque no se estaba sirviendo a sí mismo, sino estaba sirviendo ¿a quién? A los demás, ¿sí? Entonces está haciendo esa comparación Pablo entre el Antiguo Testamento y lo que nosotros deberíamos de hacer con esa actitud. No está imponiendo nada religioso, está hablando acerca de la actitud humana que tenemos, ¿sí me explico? Y después dice, como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Versículo 4.
Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. Dice, ¿para que qué? Para que nos sirvan de qué? Enseñanza. Y las Escrituras nos dan qué? Esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Se dan cuenta? Vuelve a repetir lo mismo. Entonces, ¿de qué forma está interpretando Pablo lo que es el Antiguo Testamento y cómo aplicarlo? ¿Lo está aplicando de una forma religiosa que tenemos que seguir así mandato tras mandato? No. Está hablando acerca de esas actitudes humanas que en las cuales normalmente fallamos más. ¿Sí me explico? Fallamos más. Y no solamente eso, sino que está diciendo que nos dan esperanza y ánimo. Porque imagínense, si nosotros como gentiles, ahora como creyentes, hemos visto que Dios les hizo muchas promesas al pueblo de Israel y muchas se cumplieron en Cristo. ¿Sí me explico? Dios cumplió su promesa. Lo acabamos de leer en Jeremías, ¿no? Dios les hizo la promesa que después de 70 años ellos iban a regresar. O sea, ¿de qué nos estamos llenando? De todas las cosas de lo que es Dios, de las promesas que da Dios y de las promesas que Dios está cumpliendo. Entonces, si Dios les está cumpliendo sus promesas al pueblo de Israel, ¿qué estoy aprendiendo yo? Que Dios es un Dios que cumple su palabra. Entonces, si Cristo me dijo que va a venir por mí, que está preparando un lugar, ¿sí? Que me va a proteger, etcétera, etcétera, lo que en varias clases hemos visto, ¿qué es lo que hace nosotros? Nos da esperanza y ánimo. ¿Por qué? Porque ya todo el Antiguo Testamento nos enseñó de que Dios realmente cumple su palabra y sus promesas. Y no deberíamos de desconfiar, porque estamos creyendo o hemos creído en el Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, otra vez repito, ¿tenemos que cumplir el Antiguo Testamento de una forma ritualista o es que advertencia, es enseñanza, nos anima? ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Muy bien. De ahí nos vamos a ir a segunda a Timoteo, capítulo 3. También es un pasaje muy famoso, doctrinalmente no lo tendremos que saber. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Bien, ¿ahí quién escribió esta carta? ¿El apóstol qué? Pablo. Ya hasta lo dicen con temor. No, así, valientes. Si se equivocan, nada más lo corregimos y ya. Sí. Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Eh? ¿Sobrino? No. Un alumno, un discípulo, que en ese momento ya era un pastor. Sí, por eso se le dice que es el grupo de lo que es Timoteo y Tito, epístolas pastorales, porque es de Pablo hacia pastores. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, dice 2 Timoteo capítulo 3, 15 en adelante le dice a Timoteo, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. ¿Qué se le enseñó a Timoteo? ¿El Nuevo o el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo? Desde la niñez, así como un Bruno, ¿verdad, Bruno? Que estás poniendo atención. Bruno que está poniendo atención y que dice ¿qué? Desde la niñez que se te han enseñado ¿qué? Las sagradas escrituras. ¿Sí? Dice, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces, todo el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De Cristo. ¿Sí? Figura de lo que vendría, ¿recuerdan? Entonces, todo el Antiguo Testamento nos va a servir para confiar en Dios, para saber de quién estaba hablando, para saber a quién se está refiriendo, y todo eso fue cúmulo para Timoteo, y como dice aquí, para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, toda la escritura, ¿cuál escritura? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento?
el antiguo, aunque aquí muchos dicen, no, aquí ya el Nuevo Testamento, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Todavía Pablo estaba escribiendo el 2 Timoteo, ¿verdad? Todavía lo estaba escribiendo. No puede decir toda la escritura y esta carta. Es más, ni él ni sabía que estaba siendo parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, toda la escritura refiriéndose al Antiguo Testamento es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dentro de cada una de las características que nosotros leímos para qué es la Biblia, díganme en dónde dice que tenemos que cumplirla de una forma religiosa. Díganme dónde dice que tenemos que hacerla todo ceremonialmente, así como Dios lo ha dicho, como lo dijo en Levítico, como lo dijo en Éxodo, Números. ¿Dónde dice? No, todo tiene que ver con actitudes humanas. ¿Se dan cuenta? Malas actitudes, actitudes correctas, actitudes incorrectas. Todo eso es lo que tiene. De hecho, dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hay alguien que, digamos, en su trabajo, ¿sí? En su trabajo, de repente empieza a agarrar cosas que no son de él, que son del trabajo, ¿sí? Ay, al fin la empresa tiene mucho y todo, pues me llevo, no sé, 5 plumas, 5 lápices, así me llevo el 100 de hojas y ya. ¿Y eso está bien? No, no lo puedes agarrar. Eso es robo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Acab, ¿recuerdan a Acab? Que agarró cosas que no debía de agarrar. Y Dios les advirtió que no debía agarrar. ¿Qué le pasó? Fue juzgado, recibió la consecuencia de sus actos. Entonces, si se dan cuenta el paralelismo, vemos una actitud humana, no religiosa, pero que si yo repito eso, ¿qué me va a pasar? O sea, es una advertencia. ¿Sí me explico? ¿Sí? No es, el Antiguo Testamento no es para vivirlo ritualmente, es para vivirlo, para que esas actitudes yo pueda cambiarlas en mi vida, como dice aquí, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, olvidémonos de que la Biblia, el Antiguo Testamento sobre todo, es para que nosotros podamos, así al pie de la letra, estar siendo ceremoniales o religiosos. Otra cita, ya por último, prácticamente, vamos a Romanos, regresamos a Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4, del versículo 22, es un ejemplo muy claro que pone aquí Pablo. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Romanos capítulo 4, del versículo 22 en adelante dice, y debido a su fe, bueno, sí, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. ¿De quién a quién estamos refiriendo? Desde el 21, vamos a leer desde el 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó, ¿qué? Escrito. ¿Sí? ¿Y dónde podemos encontrar la vida de Abraham? ¿En qué libro? Génesis. Entonces, si Pablo está citando Génesis, que no se está diciendo que Génesis es un libro inspirado o no inspirado. Es un libro inspirado por Dios. ¿Sí? De hecho, si no existiera el libro de Génesis, no habría una nación de Israel, porque ahí se relata su inicio, su formación, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, el libro de Génesis sí es parte
de la Biblia. Bueno, dice, y el hecho de que Dios la considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito, y versículo 24, también para nuestro ¿qué? Beneficio. Entonces, también el libro de Génesis, cuando yo leo o cuando yo vaya a leer nuevamente el libro de Génesis, ¿es para qué? Para mi beneficio. Lo mismo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, etc. Se saben los libros de la Biblia. Ahí en nuestra página al final tiene una imagen de los libros para que ahí los pueda repasar. Versículo 24. También para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que si Abraham era judío, no, Abraham no era judío. ¿Era hebreo? Sí, sí, porque hebreo quiere decir el que vive del otro lado del río. Entonces, a Abraham lo decían cuando se acercaban, decían, ahí viene el hebreo, refiriéndose a Abraham, aquel que vive del otro lado del río. ¿Sí? Pero bueno, refiriéndose a así como nación, no, él era el padre de la nación. ¿Sí me explico? Dios lo eligió a Abraham para ser el padre. ¿Y qué fue lo que pasó? Él siendo que gentil, porque Abraham era gentil, ¿sí? Entonces Dios lo llamó, le dijo, ven, deja tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Cuando a Dios le dijo, ven. Entonces, cuando Jesucristo viene y así con sus discípulos le dice, sígueme, sígueme, o igual con nosotros, que se nos comparte el mensaje de salvación y seguimos a Cristo, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? De esa misma forma quedó escrito, no solamente que Abraham fue justificado, sino también quedó escrito para que nosotros aprendiéramos, conociéramos ese Dios de que si tú crees en Él, ¿qué va a pasar? Obtendrás la salvación, ¿verdad? Si tú crees en Él, serás bendecido. Si no crees en Él y desconfías en Él, ¿qué te puedes esperar? Y no le puedes exigir a Dios absolutamente nada. En la escuela dominical que mencionábamos en parte lo que era ¿qué? La voluntad de Dios. Si yo me salgo de la voluntad de Dios, si yo no vivo de una forma conforme a la voluntad de Dios, Dios no tiene ninguna obligación a responder. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque yo he decidido salirme de la voluntad de Dios. Y si me salgo de la voluntad de Dios, yo me defiendo solito. Y si yo me defiendo solito, normalmente lo más seguro es de que a lo mejor ni has creído. Porque un verdadero creyente realmente trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es importante. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? También para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en quien levantó de los muertos. ¿En quién? En Cristo nuestro Señor. ¿Y qué podemos ver? Si Dios bendijo a Abraham de cierta forma, etcétera, etcétera, es que advertencia y como ejemplo, ¿qué? Para nosotros. Pero el Antiguo Testamento jamás, jamás lo tenemos que considerar como ritual. Y ya para concluir, el Antiguo Testamento enseña, advierte y apunta a Cristo, pero no podemos aplicarlo literalmente ni escoger solo lo que nos conviene, ¿verdad? Como estos textos de Jeremías, o se escuche bonito, porque lamentablemente escuchamos un texto bonito, lo aplicamos, lo cantamos y todo, pero a veces completamente fuera de contexto. ¿Sí? Dice, y bueno, y su propósito es transformar el corazón y la vida según la fe en Cristo. Y conclusión. Entonces, el Antiguo Testamento no es un manual literal para copiar al pie de la letra. Eso lo entendemos bien. No es un manual de religión. El Antiguo Testamento no es un manual de religión. Su propósito es enseñarnos, advertirnos, formar nuestro carácter
y apuntar a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por último es aplicar y no es aplicar solo lo que nos conviene, porque eso sería ignorar la enseñanza completa de la Biblia y la voluntad de Dios, desconocerla completamente. Entonces el Antiguo Testamento para eso me va a servir. ¿Sí vamos bien? Dejémonos la idea de que somos religiosos, dejemos de pensar de que tenemos que cumplir mandato, no. Nuestra vida tiene que ser transformada, cambiada completamente y solamente seguir, copiar esos ejemplos que son en provecho de nosotros. La misma Biblia lo ha dicho, para que nosotros o seamos advertidos o copiar exactamente como lo hizo en este caso Abraham, le creyó a Dios, yo también le creo a Dios y adelante. Pero cosas, rituales, religiones, no. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, el mundo ha creado su religiosidad, el mundo ha creado sus religiones, pero Dios no ha creado ninguna. ¿Sí? Solamente la que les decíamos en cuanto al judaísmo, pero es para ellos directamente, no para el mundo en general. ¿Sí? Entonces es importante notar esa diferencia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones de aquí? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.